Aquí estamos nuevamente con otra jornada geométrica en este camino interesante que estamos realizando en conjunto. Supongo que ustedes ya han visto los videos de ángulos, de triángulo, cuadrilátero, circunferencia, perímetro, área, teorema de Pitágoras, volumen, ya, todo eso que he grabado en estos últimos días. En realidad voy grabando uno o dos videos por día. Entonces, a pesar de todos esos temas que les nombré recién, los llevo grabados, ¿cuánto hará? Una semana y media. Bueno, pero vamos a otro interesante momento geométrico. Ustedes ya pueden ver el título ahí, ¿cierto? De lo que tenemos que trabajar. Nos vamos a meter en profundidad en el conocimiento del teorema de Tales, ¿ya? Recuerden que el objetivo de estos videos que estoy haciendo es simplemente mostrarle ejercicio, cómo uno resuelve, ¿cierto? Cuáles son las estrategias que tiene para que ustedes después puedan resolver sus propios ejercicios o los ejercicios que le plantea el profesor, en fin, ¿ya? Entonces, al inicio de cada video sí hago una pequeña introducción, pero no estoy pasando el contenido oficialmente y en profundidad como debería ser cuando uno ve un contenido, porque estamos en otro camino, ¿ya? Así que supongo que ustedes ya el tema lo dominan, lo han visto y esto va a ser como una especie de repaso a lo que voy a explicar ahora. Vamos entonces con el teorema del señor Tales, que tiene que ver, ¿cierto?, principalmente con líneas paralelas, ¿ya? Líneas paralelas que son atravesadas por otras líneas en forma oblicua y se van formando distintas figuras. Vean ustedes que tenemos ahí entonces tres figuras que son las típicas que uno tiene que utilizar cuando habla del teorema de Tales, pero en todas ellas está indicado, y ahí dice AB paralelo, ya es el símbolo de paralelo, AB paralelo con CD, aquí también L sub 1 paralelo con L sub 2 paralelo con L sub 3, porque vamos a trabajar todas las figuras con líneas que sean paralelas o rectas que sean paralelas, AB paralelo con CD, listo, ahí está. En cada una de las figuras entonces están marcadas las paralelas correspondientes. Y tenemos dos líneas oblicuas que atraviesan estas paralelas. Pero vean ustedes las situaciones que se pueden dar. Estas dos líneas oblicuas se cortan acá en un punto P que está, entre comillas, fuera de las paralelas, ¿eh? Entonces está ese punto P que en la figura 2, vean ustedes que están las mismas líneas oblicuas que igual se van a cortar en un punto, pero ahí el punto no está marcado, ¿ya? No está indicado porque como se van a cortar mucho más arriba, entonces está indicado solamente hasta una cierta parte, ¿ya? Entonces ya tenemos dos situaciones. Y vean ahora lo que ocurre. Estas dos líneas oblicuas se intersectan, se cortan, ¿cierto? Pero entre las paralelas, ¿ya? No fuera de las paralelas como ocurre este primer caso, ¿ya? Sino que dentro de las paralelas. Y por lo tanto, en esas tres situaciones nosotros vamos a trabajar y vamos a resolver entonces el ejercicio que nos estén planteando. Pero ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo trabajamos? ¿Ya? Bueno, antes del teorema de Tales, ¿ya? Les explico de que hay un paso previo. Uno debería conocer semejanza de triángulo para poder hacer las demostraciones de lo que yo ahora les voy a comentar, ¿ya? Entonces, si alguien quiere saber de dónde salen todas estas expresiones que yo voy a ir colocando, tendría primero que ver algún video o repasar lo que es la semejanza de triángulo. Ya, pero nosotros nos vamos a ir directo al teorema de Tales y entonces las razones que se van dando y las proporciones que se van dando aquí son las siguientes, ¿ya? Estas paralelas entonces me forman triángulos semejantes. Vean el triángulo ABP con el triángulo CDP, son triángulos semejantes, ¿eh? Ya, pero le decía que en esa parte no voy a entrar, sino que solamente dedicado a cómo vamos a trabajar el teorema de Tales. Lo que yo podría indicar como fundamental para resolver este tipo de ejercicios correctamente es el orden. Si yo trabajo colocando todas las razones y proporciones en orden, no voy a tener ningún problema.
¿Qué significa en orden? Por ejemplo, si yo aquí hago la razón entre el trazo PA, ya ahí está, entre el trazo PA y el trazo AC, hago esa razón, ese orden, que primero consideré PA y después consideré AC, tengo que hacerlo en el mismo orden con la otra línea oblicua. Entonces, si partí con PA, en la otra debo empezar mi razón con PB. ¿Ya? A eso me refiero a trabajar en orden, PB. Y si después dije el trazo AC, en la otra línea oblicua, en la misma ubicación, tengo que decir el trazo BD. Y listo. Y ahí tenemos una proporción. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se trata de trabajar bien, en ordenado, ¿ya? Y todo ahí saliendo sin problema. Ahora, en este orden que estamos estableciendo, hay uno que les cuesta más y que hace que muchos tengan mal sus ejercicios. ¿Cuál es ese? La razón que considera los lados del triángulo pequeño. O sea, voy a escribirlo acá. PA, el trazo PA, nuevamente coloco el trazo PA, pero ahora lo coloco en razón con AB. ¿Se fijan entonces que estoy haciendo ahí una razón entre lados del triángulo? PA es a AB. ¿Qué tengo que hacer ahora? La razón entre los lados del triángulo grande. Si aquí hice la razón entre lados del triángulo pequeño, ahora lo tengo que hacer, la misma razón, en el mismo orden, con el triángulo grande. Así que si aquí partí con PA, con este lado, que está ahí sobre la línea oblicua, en el triángulo grande tengo que partir con ese lado sobre la línea oblicua, que sería PC. Ese es el lado del triángulo grande. PC. Y después les dije AB, que es ese lado del triángulo pequeño, que está sobre la paralela. Ya, pues entonces el otro también tiene que estar sobre la paralela y ser el lado del triángulo grande, o sea, CD. Listo. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos, porque obviamente uno puede plantear muchas cosas y muchas proporciones, pero con esas dos primeras ya creo que podemos defendernos en todos los ejercicios. Es el siguiente. Tres líneas, tres rectas paralelas, L sub 1, L sub 2 y L sub 3. Y tenemos aquí unos valores, ahí dice A, acá dice C, B y D. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos que trabajar un ejercicio en el que aparece de esta forma? Pero aparecen las paralelas, así que con eso ya me indica de que puedo ocupar el teorema de Tales. ¿Ya? Bueno, trabajar como le decía anteriormente, en orden. O sea, si yo planteo que voy a hacer la razón entre A y C, que son esos dos lados, esos dos trazos, ¿ya? Entonces, en el otro, en la otra línea oblicua, tengo que hacer el mismo orden. Si partí con A y después con C, o sea, primero arriba, después abajo, aquí también, primero arriba, después abajo. O sea, B, esa, D. Qué fácil, ¿cierto? Ahora, coloquemos otra, ¿ya? Porque a alguien se le puede ocurrir, por ejemplo, hacer la razón de A con el trazo completo, con A más C. ¿Ya? A con el trazo completo, que es A más C. ¿Qué hago al otro lado? Lo mismo, ¿cierto? B con el trazo completo, porque si aquí dije A más C, sumé A con C, al otro lado tengo que sumar B con D. ¿Ya? B más D. Eso. Por lo tanto, no hay ningún problema de que a ustedes se les ocurra partir con una razón cualquiera que ustedes estimen conveniente, pero si parten con una razón, la que colocan después del signo igual tiene que estar en el mismo orden relacionado con la primera razón. Y quizás el que mayor problema puede traer es el de la tercera figura, ¿ya? Aquí en este caso tenemos que la intersección de esas líneas oblicuas están en el interior o entre las paralelas, ¿ya? Entre las paralelas. Entonces, ¿cómo hago para determinar la razón? Bueno, vean, primero voy a hacer la razón
recuerden que yo puedo partir con la razón que estime conveniente. Voy a hacer la razón entre PA y PB. Aquí, esta. PA y PB. El asunto es que aquí estos son los dos lados del triángulo y por lo tanto es lógico que uno trabaje con los dos lados del otro triángulo. Entonces en eso no habría problema. Pero el problema está en el orden. Y por eso le digo que este es el caso que tienden más a equivocarse. ¿Ya? Si yo coloqué el trazo PA, ¿cómo sé yo cuál tengo que usar después? ¿Uso PD o uso PC? Y eso me lo va a dar un ángulo. Porque aquí hay paralelas. ¿Y se acuerdan la materia de ángulos? Aquí hay paralelas, o sea, se forma una Z. ¿Ya? Se forma una Z. O sea, este ángulo aquí, alfa, si usamos la Z, va a estar ahí con la misma medida alfa. ¿Ya? ¿Y por qué estoy colocando eso? Para explicarle por qué voy a colocar esta otra razón de la forma que lo voy a escribir. Aquí dijimos el trazo PA. Este trazo PA. ¿Quién está opuesto a PA? El ángulo alfa. Por lo tanto, en el otro triángulo, para que sea esto en orden, tiene que estar también opuesto al ángulo alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí. ¿Quién está opuesto al ángulo alfa? PD. PD. Vean entonces que la razón la hago de PA, parto con esa, y después en el otro triángulo parto con el trazo que está en la misma línea oblicua. Parto con PD, esa, y bueno, el otro tiene que ser PC. ¿Ya? Así que atento con ese caso, que quizás más nos podría complicar. Pero después uno ya quiere, digamos, la pericia de que si yo me hago una razón, miren, voy a colocar otra. Entre PB y BA. Vean aquí. Entre PB, y BA. ¿Ya? Si yo comencé mi razón con PB, la otra tengo que comenzarla con el trazo que está a continuación, o sea, la que está en la misma línea oblicua. De eso hay que acordarse. Si yo comienzo con PB, la otra razón la empiezo con PC. ¿Ya? Igual PC. Y si después yo dije BA, vean, BA, ese trazo está sobre la paralela, ¿dónde va a estar el otro? Sobre la otra paralela. ¿Ya? Ese es el orden. Ahora, colocar CD o colocar DC, no se compliquen por eso no ofrece problema. Ya, pero aquí P es a C como C es a B. Listo. Ahí tenemos entonces, ¿ya?, un punto de partida, una breve explicación, ¿ya?, para que ustedes puedan ir entendiendo lo que yo voy a ir aplicando. Y partimos. Nos vamos con los ejercicios referente al teorema de Tales. Partimos. Dice, AB paralelo CD. Bueno, obviamente que tienen que darnos paralelas. Si no hay paralelas no puedo aplicar el teorema. O si no me dan paralelas, algo pasa entre los datos que hacen que yo concluya que hay paralelas. Ya. Entonces, tenemos aquí O, lo voy a remarcar porque no se ve mucho, parece. Ahí está. Y entonces vamos con nuestro primer ejercicio. Dice, AB paralelo con CD, ya ahí están las paralelas. OA mide 10 centímetros, todos están en centímetros. AC, aquí está, 8 centímetros. BD, 16. OB, ya, lo típico, ¿cierto? No sabemos OB, le colocamos X. Y listo, tenemos nuestras paralelas para aplicar el teorema de Tales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En orden. Voy a hacer la razón entre 10 y 8, entre el 10 y el 8, entre estos dos. ¿Qué creen que voy a hacer en la otra oblicua, en la otra línea? Lo mismo, y en el mismo orden. ¿Ya? Entonces 10 es a 8, como X es a 16. Y listo, qué fácil, ¿eh?
Ahora, bueno, resolvemos la proporción. Pues 10 por 16 son 160, o 8 por x son 8x. Dividimos por 8 y eso da 20. Y como estamos en centímetros, 20 centímetros. Listo. Ejercicio 1. Ahí vamos. Ejercicio 2. ¿Ya? Remarco nuevamente A, B, C, D, E, F. Ya. A, B, C, D y F son paralelas. Perfecto. Podemos aplicar el teorema de Tales. AC mide 8. Ahí está. 8 centímetros. CE mide 6. DF 12. BF. Cuidado ahí, ¿cierto? Porque DF, ahí lo marqué 2 y me piden BF. O sea, me están pidiendo todo esto. BF. Ya le voy a poner que es lo que me están pidiendo. Entonces, voy a trabajar igual como lo hice en el caso anterior, en orden. Voy a hacer la razón entre 8 y 6, que es la más típica, la más fácil de hacer. Ahora, este trazo aquí no lo tengo, le puedo colocar I, ¿ya? Entonces, I es a 12. Entonces, primero saco cuánto mide ese trazo I. 8 por 12, 96, 6 por I, 6I, y efectuamos la división y nos queda que I es 16. Ya, pero queremos saber el valor de X, ¿ya? Y X corresponde a la medida de 12 más I. O sea, 12 más lo que sacamos recién de I, que es 16, y eso nos da 28, está todo en centímetros, 28 centímetros. Ya, perfecto. Una pequeña variación tenía aquí para determinar X, ¿ya? Nada más que eso. Vamos con este ejercicio. Le dije, de repente esta figura quizás es la que complica un poco más que las otras. Me dicen, CD y AB son paralelas. Ya, aplico tales entonces. OA mide 10. Eso, los datos enseguida lo colocamos en la figura. OA 10 centímetros. OD 15. Perfecto. CB 45. Vean que me está hablando de todo este trazo CB, ¿ya? Y después me pregunta por OC. Ya, entonces, OC le voy a colocar X. Si todo este trazo mide 45, ¿cuánto mide este que me falta OB? Sabiendo que este es X. Bueno, mide 45 menos la medida o el trazo X. ¿Ya? Repito, CB es 45 en total. Si a 45 yo le resto X, me queda esta parte de acá que es 45 menos X. Y listo, ahí ya planteamos eso. Y ahora resolvemos. Voy a colocar entonces la razón X es a 15. Estoy trabajando con ese triángulo y hago la razón entre X y 15. Pero si partí con X, no se olviden que la otra razón debo partir con el trazo que está, ¿cierto?, a continuación o sobre la misma recta en que está X. O sea, 45 menos X. Y si ahí pusimos 15, aquí colocamos ahora 10. Listo. Efectuamos todo esto. 10 por X, 10X. 45 por 15. 45 por 15, 5 por 5, 25, 2, 5 por 4, 20, y 2, 22, 1 por 45, 45. Sumamos 5, 7 y da 675, 15 por 45. Y ahora 15 por menos X, menos 15X. Ya. Ahí ya viene la parte algebraica, ¿cierto? Ecuación, pasamos el 15, 15 más 10 da 25x igual 675. ¿Ya? Y entonces ahora dividimos aquí lo hago, 675 dividido 25. ¿Ya? 2 por 25, 50, a 67, 17. Y ahora el 5. ¿Ya?
25 en 175, unas 7 veces. 7 por 5, 35. A 35, 0, 3. 7 por 2, 14. Y 3 y 7, 0. 27. Todo está en centímetros. 27 centímetros. El trazo OC que nos están pidiendo, que nosotros le pusimos X. Ya. Ejercicio 4. Remarco los vértices. Y en este caso, ve que nos piden el trazo AB, pero nos dan medida de los trazos. Nos dicen que este trazo mide X más 1, que este mide X más 4, que este mide X y este mide X más 2. Esa es la situación que tenemos. Tenemos las líneas paralelas, que eso ya nos lleva entonces a decir de inmediato de que vamos a trabajar con el teorema de Tales y que vamos a hacer las razones correspondientes. A lo mejor alguien podría decir, porque yo he estado trabajando con esta razón así en este orden siempre. Primero, ¿podría ser al revés? Sí, pues ni un problema, pero si lo trabajo al revés, también tengo que trabajarlo al revés. ¿Ya? ¿Podría yo hacer la razón de X más 1 con X? ¿Ya? ¿Esta parte de arriba con esta parte de arriba? Sí. ¿Y qué vendría después en la otra razón? La parte de abajo con la parte de abajo. ¿Ya? Y si partí de aquí hacia allá, el otro de aquí hacia allá también. O sea, el orden, fundamental. Ya. Pero lo más típico uno es acostumbrarse a hacer X más 1 con X más 4, trabajar en el mismo lado, ¿cierto? Y después al otro lado hacer la razón en el mismo orden. Y nos queda por lo tanto esa expresión, ¿eh? Que para resolver hacemos el producto, ¿cierto? En forma cruzada. Voy a colocar X más 1 multiplicado por X más 2 y X multiplicado por X más 4 y multiplicamos. ¿Ya? Voy a multiplicar término a término. El que sabe trabajar con término común lo hace más rápido, en fin, pero yo voy a ir de a poco. X por X, X cuadrado. X por 2, 2X. 1 por X, X. 1 por 2, 2. X por X, X cuadrado. X por 4, 4X. Ya. Y como sabemos que al pasar al otro lado se van a restar, se van a hacer 0, lo simplificamos enseguida. Y tenemos 2X más X, que son 3X más 2, igual 4X. Ya. Y como estamos despejando la X en esta ecuación, pasamos el 3X restando y 4 menos 3 da 1X. Y eso es igual a 2. Ya sabemos cuánto vale X. Nos están preguntando por el trazo AB. ¿Ya? Nos piden el trazo AB. Vean que AB corresponde a todo este trazo. ¿Ya? O sea, es la suma de X con X más 2. ¿Cierto? Ahí está. Es la suma de X con X más 2. Pero como la X ya sabemos que vale 2, reemplazo la X por 2, reemplazo la X por 2, más ese 2, 2, 4, 6. 6 unidades mide el trazo AB. Ya. 5. Aquí dice X más 5, este dice 18, aquí tenemos X más 3 y ahí tenemos un 24. Ya, hay líneas paralelas y nos preguntan cuál es el valor de X. Ya. Entonces, hagamos la razón típica, que es primero hacer la razón entre los lados de uno de los triángulos. ¿Cierto? Entonces hago la razón de el lado que mide X más 5 con el lado que mide X más 3. ¿Ya? La razón entonces entre los dos lados de ese triángulo. Y ahora trabajo en el otro triángulo, recordando de que si yo, aquí lo voy a remarcar esto, si yo comencé mi razón con ese trazo, ¿ya? Con el X más 5, ahí está, ¿cierto? Ahí está el X más 5, ¿ya? La otra razón debo hacerlo con el trazo que está en la misma línea oblicua que utilizamos para la primera razón. Entonces, si partí con X más 5 esa razón, esta debo empezar a iniciarla ahí con 24. ¿De acuerdo? Y después X más 3 ahí está, ¿cierto? X más 3 con 18.
Y listo. Y ahora empezamos a trabajar. Bueno, aquí son números muy grandes, entonces mejor vamos a simplificar esto porque se puede. Cuando se puede, mejor hacerlo. Por 6. C por 4, 24 y C por 3, 18. Entonces nos queda ahí más simple para hacer ese producto cruzado. X más 5 por 3. 3 por X, 3X. 3 por 5, 15. 4 por X, 4X. 4 por 3, 12. 4X menos 3X, 1X. Y 15 menos 12, 3. Listo, la X vale 3 centímetros. Estamos trabajando con centímetros, todas las unidades son esa misma. Y nos pedían el valor de X. Así que, listo el ejercicio 5. 6. En la figura, dos rectas secantes entre rectas paralelas. Claro, las rectas secantes son esas rectas que se intersectan, se cortan en un punto, y entre dos rectas que son paralelas me indican ahí, entonces sé que puedo aplicar el teorema de Tales. Hago la razón, ya, me piden el valor de X, ¿cierto? Ya puedo partir, ya voy a hacer X es a 60. La razón entre X y 60. Como partí con la razón donde involucro este trazo X, sé que la otra tiene que ser partiendo con la que está en la misma línea, en el mismo trazo X, que es el 36. Y obviamente el otro tiene que ser 40. Listo. Ahora podemos aquí nuevamente, esto si queremos simplificar, por 4. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. Y producto cruzado, X por 10, 10X, 9 por 60, 9 por 6, 54, le agregamos un 0 y dividimos por 10 y eso da 54 centímetros. Listo. Toda esta parte es una operatoria que ustedes supongo dominan, saben hacer sin problema. Ejercicio 7. Tenemos nuevamente las paralelas correspondientes, AB con CD con EF. Nos dan unos datos, nos dicen que AC es 2X menos 10. Ahí está. Que CE, su medida es 6 más X. Pero aquí ya empiezan a involucrarse otros elementos, ¿cierto? En este caso son las razones. Me dicen que FB, ¿ya?, con DB, vean, ¿no? FB se refiere a todo este trazo, FB relacionado con DB, que es esta parte. Me dice que están en razón de 2 es a 1. ¿Ya? No sé si recuerdan en la clase de ángulos, ¿cierto? Si es que lo vieron, yo ahí expliqué cómo trabajar las razones, ¿ya? Y si no, bueno, se lo explico rápidamente porque esto es súper simple. Si me dicen que FB y DB están en razón de 2 a 1, significa que FB es un múltiplo de 2, ¿ya? Y que DB es un múltiplo de 1. ¿Cómo nos damos múltiplo de 2? 2 por algo, 2 por K. Eso significa múltiplo de 2. 2 multiplicado por algo. 2N, 2M, 2K, ya lo que quieran, ¿eh? Pero ya, le puse K. Y DB es un múltiplo de 1. Entonces, como un múltiplo de 1 es 1K. Bueno, aquí entonces es evidente que si todo este trazo es 2K y aquí tenemos que BD es 1K, ¿eh? Este es 1K, este también tiene que ser 1K, ¿cierto? Porque sumado los dos me da 2K. Y listo. ¿Qué hago ahora? Bueno, planteo lo que tenga que hacer de acuerdo al señor Tales. 2x menos 10 en razón con 6 más x. 2x menos 10 en razón con 6 más x. ¿Y qué hago al otro lado? Bueno, también lo mismo. Hago esa misma razón en el mismo orden. Claro que aquí voy a tener que hacer la razón entre dos trazos que tienen medida k. Y si tienen medida k, o la letra que ustedes quieren ponerle, al dividir dos letras iguales, dos números iguales, ¿cierto? Dos trazos iguales, eso da 1. Por lo tanto, 2x menos 10 es igual, porque este 6 más x lo paso multiplicando al 1, como generalmente se dice, y 6 más x por 1 es 6 más x. Y ya puedo despejar x, 2x menos x, 1x, 6 más 10, 16. Listo, determinamos que la x es 16.
Pero no me están preguntando eso. Oye, saquen un resultado y vean siempre la pregunta. Porque si esto estuviera con alternativa, no falta el que marcaría la alternativa que diga 16. Y no es eso lo que me están preguntando. Me están preguntando por el trazo AC. ¿Dónde está aquí? AC. Y el trazo AC mide 2x menos 10. 2x menos 10. Por lo tanto, mide, si la X es 16, 2 por 16, que es 32, menos 10, o sea, 22 unidades. Listo. Ahí está el ejercicio 7. Seguimos. ¿Cómo van? Espero que bien, ¿cierto? No es gran problema este teorema. Bueno, hay que ejercitarlo, ¿cierto? Para que uno pueda dominarlo a la perfección, ¿ya? A medida que uno más trabaja con esto, más ejercicio hace, más rápido se vuelve, ¿no? Porque se le ocurre así rapidito las posibles soluciones o el posible camino para solucionarlo. Así que a seguir ejercitando. Vamos con el 8. AB con ED son paralelas, ¿ya? Y tenemos estas dos secantes que se intersectan entre las paralelas. BC mide 5, ya, colocamos ahí 5 centímetros. AC mide 3 centímetros. CD, aquí está CD. Y EC 2K más 6. 2K más 6. Ya, pero que no les asuste que haya una letra diferente. Uno acostumbrado con las X, aparece otra letra y ya cree que es algo distinto, ¿no? Planteemos entonces la razón en este triángulo. Con este triángulo estoy planteando la razón, ¿cierto? Ahí, entre 5 y 3. Pero aquí viene lo más importante. Si comencé mi razón con 5, la otra debo comenzarlo con el que está, ¿cierto? En la misma recta, en la misma línea. Así que la otra voy a partir con 20. ¿Ya? Y si aquí fue 3, la otra que está en la misma línea es 2K más 6. Ya, eso me va a permitir saber entonces cuál es el valor de K. Trabajemos multiplicando cruzados. 5 por 2, 10K. 5 por 6, 30. 3 por 20, 60. Ese 30 pasa restando. 60 menos 30, 30. Y 30 dividido 10, 3. Listo. Ya sabemos que K es 3. Me fijo que me están preguntando. Me preguntan por el trazo AE. Ubicamos aquí el trazo AE. Es todo este, ¿ya? Entonces vean de que AE va a ser 2K más 6 más ese trazo que mide 3. Ahí está. Y como el valor de K ya sabemos que es 3, ¿ya? Entonces aquí me queda 2 por 3. 6 más 6 más 3. 6 más 6, 12. 12 más 3, 15. Estamos trabajando en centímetros, así que 15 centímetros. Listo, ejercicio 8. 9. Me dan las 3 líneas paralelas y me preguntan cuáles son verdaderas. Y vean entonces aquí abajo que me dan unas razones para que yo diga si esas razones son o no son verdaderas. ¿Ya? Aquí parte con MQQW. Aquí está. MQQW. Así que estamos claritos, ¿cierto? Si partió con MQ, ahí debe ser PT con TX. ¿Y qué dice acá? Nada que ver. ¿Ya? Entonces, repito, si en la primera comenzamos así, MQ es a QW o W, ¿ya? De acuerdo al orden que hemos establecido, ¿cierto? Lo que estableció Tales, ¿no? Si partí con MQ, acá debería ser primero PT. Aquí, PT es a TX. ¿Ya? Así debería ser la primera. ¿Y es eso? No. ¿Ya? Entonces, como me están preguntando los verdaderos, obviamente la primera le coloco F, falsa. La segunda. La segunda dice MQ con TQ.
A ver, en la segunda, vean lo que me están planteando. MQ con TQ. Que si lo identificamos, acá están los trazos, acá está MQ y ahí está TQ. O sea, son los dos de los lados de este cuadrilátero. ¿Ya? Ya. ¿Qué me dice después aquí? QW con PT. Miren, QW este con PT con este. O sea, ¿qué relación tiene eso? Nada. ¿Ya? Si yo aquí con MQ y QT, vean la figura que formé, ¿cierto? Esa figura. En la otra tengo que formar la misma figura, entonces no puede estar un trazo por acá y el otro por allá. Así que, falso. Todo falso. Y en la tercera me dice que MQ es a PT. ¿Ya? MQ es a PT. ¿Ya? Eso no hay ningún problema en plantearlo así, la razón. Pero si yo parto aquí y después al frente, en esto yo también tengo que partir aquí y después al frente. O sea, QW, que justamente es lo que aparece ahí, con TX. Con TX. Y esa es verdadera. Esa está correcta. Ya. Un ejercicio exclusivamente para practicar el orden. Nos dicen que AX, RY, CZ son paralelas. Después que AB mide 3M menos 1, lo colocamos de inmediato acá el dato en la figura. BC mide 3M más 1. XY 10 centímetros y Z 14 centímetros. Y nos preguntan por el trazo AC. Ya. Pero para poder determinar ese trazo AC, tenemos que saber cuánto es el valor de M. Así que vamos con ese objetivo primero. Determinar el valor de M. Y como por el hecho de dar paralela sabemos que podemos ocupar el teorema de Tales, vamos a plantear que 3M menos 1 es a 3M más 1. Estoy partiendo con esa razón. Usted podría haber partido, comenzado acá, 14 a 10 o 10 a 14, en el orden que ustedes estimen conveniente de partida. La primera razón no hay problema, ustedes ahí colocan la que estimen conveniente. Pero la segunda tiene que estar en orden de acuerdo a lo que hicieron en la primera. Entonces, si yo aquí planteé esta razón así, en ese orden, aquí tengo que hacer lo mismo. Por lo tanto, 10 es a 14. Listo, desarrollamos ahora producto cruzado. 3 por 14, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4, 42M menos 14 por 1, 14, por 10, 10 por 3, 30M más 10 por 1, 10. 42 menos 30 son 12M y este 14 que va a sumar al 10 y da 24 y al dividirlo eso da exactamente 2. Ya, el valor de M es 2. Y como nos están preguntando por el trazo AC, el trazo AC significa que vamos a tener que sumar estos dos trazos. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto miden estos trazos? Determinémoslo. Pues si M vale 2, 3 por 2, 6, 6 menos 1, 5. Y este es 3M, o sea, 3 por 2, 6, más 1, 7. O sea, el trazo AC es la suma de 5 más 7, 12 centímetros. Ya, seguimos, estamos en el 11 ahora. AD mide 20. Ya, colocamos los 20, que es todo este trazo, ¿eh? Este mide 20 desde aquí hasta allá, desde A hasta D. CD 16, AB 8 y nos preguntan por BE y no les llama la atención algo de que aquí en ninguna parte nos mencionan que hay líneas paralelas. ¿Ya? Si no hay líneas paralelas no podríamos aplicar teorema de Tales, pero vean ustedes que nos dan estos ángulos rectos, esos ángulos de 90 grados, y eso nos va a permitir determinar que BE y CD son líneas paralelas. Pensemos que si tenemos dos
dos líneas cualquiera que están cruzadas y atravesadas, cortadas, intersectadas, ¿ah?, por una recta, y esa intersección forma ángulos de 90 grados, entonces significa que si en ambas formó ángulo de 90, esas dos líneas son paralelas. Y eso es lo que ocurre acá. Entonces CD con BE por esos 90 grados son paralelas. O sea, sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. De Tales. Estaba pensando en el teorema de Pitágoras porque vi aquí un triángulo rectángulo y lo más seguro es que tengamos que utilizarlo. Claro, porque si yo quiero plantear aquí la razón de acuerdo a lo que me dice Tales, 8 es a x, hasta ahí estaríamos impecables, no hay ningún problema, como 8, y aquí no tengo este trazo, como para aplicar todo esto es a 16, entonces no puedo. ¿Ya? Vamos a tener que, como le decía, ocupar entonces el teorema de Pitágoras con el triángulo mayor, con el triángulo ACD. ¿Ya? Y entonces el cateto 8 más i lo elevamos al cuadrado más el otro cateto 16 lo elevamos al cuadrado y la hipotenusa 20 lo elevamos al cuadrado. Recuerden que los catetos se reconocen porque son los que forman los 90 grados. Ahora, aquí yo podría desarrollar esto, pero como un cuadrado binomio, pero me va a quedar y me va a quedar y cuadrado, se me va a complicar. Así que mejor por mientras voy a desarrollar los otros elementos al cuadrado. 16 por 16, 256, 20 por 20, 400. Me falta ahí colocar el cuadrado. Sigo. 8 más i al cuadrado. Y este 256 lo restamos al 400 y esa resta da 144. ¿Ya? Y ahora aplicamos raíz. ¿Ya? Claro, para eliminar el cuadrado. Se fijan de que no quise hacer el cuadrado binomio para poder hacer esto. Elevar al cuadrado, o sea, extraer raíz y eliminar el cuadrado para que me quede 8 más i. Y la raíz de 144 es 12. Entonces i es 12 menos 8 y tiene valor 4. Ya sabemos entonces que ese trazo mide 4. Y ahora sí que puedo sin ningún problema plantear que 8 es a x, aquí los lados del triángulo rectángulo menor, 8 es a x, como, y ahora los lados del triángulo mayor, porque está ahí salió 4, así que todo esto mide 12 es a 16. 12 es a 16. Entonces, los catetos del triángulo pequeño, 8 es a x, esa es la razón que hice, con los catetos del triángulo mayor, 12 es a 16. Podemos simplificar por 4, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, y ahora hacemos el producto cruzado, ¿cierto? 8 por 4, 32, 3 por x, 3x. ¿Ya? Entonces, la x vale 32 tercios, no lo divido porque eso, como no da exacto, lo dejamos ahí. Ya, listo, ahí tenemos el valor de la x, que es justamente el trazo BE que nos estaban pidiendo. 12. AB es ABC es ACD, como 2 es a 3 es a 7. Ya, estamos claritos. AB es un múltiplo de 2, 2K. BC es un múltiplo de 3, 3K. Y CD es un múltiplo de 7, 7K. EM 36, todo esto es 36 centímetros. Ya, me dan las paralelas correspondientes ahí. Y me preguntan por FG. X. Miren, qué interesante. Ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos partir planteando aquí, como me piden ese valor X, planteando la razón entre 36 y X, 36. Todo esto, ¿cierto? Todo este trazo EM mide 36, ¿ya? 36 es a FG, que es X. Pero si yo hago esa razón de esa forma, al otro lado tengo que hacer la misma. O sea, si yo aquí utilicé EM 36, acá tengo que utilizar el trazo completo AD. Y ese AD va a medir 2 más 3, 5 y 5 más 7, 12K. Entonces es igual a 12K
Y si después dije la razón 36 a X, FG, aquí S corresponde a 3K, ¿cierto? En la misma ubicación de un lado tanto como del otro. Entonces, 3K. Y listo, y resolvemos, pero ni un problema porque vamos a simplificar las letras K de inmediato, ¿eh? Y nos queda 36X y 12 dividido 3 da 4. Por lo tanto, 36 es 4 por X, 4X, y X es 36 dividido 4, 9. Listo. 9 entonces la medida que nos estaban pidiendo. Interesante ejercicio, ¿eh? Interesante y que se puede resolver sin problema y sin ninguna dificultad si me hacen caso y utilizan siempre esto de las K. 2K, 3K, 7K, y les repito lo que dije en ángulo cuando trabajamos esto, ¿eh? Eso sirve para cualquier materia, para cualquier contenido donde haya razones, siempre hagan lo mismo y le va a ir súper bien. Ya, L sub 1 paralelo L sub 2, ahí tenemos, no se nota mucho, L sub 1 ahí está, L sub 2, y nos piden el valor de X. Listo, paralela, aplicamos sin ningún problema ahí razón entre X más 5 y X, ¿cierto? Hay una razón entre estos dos trazos, y aquí, bueno, tengo que hacer el mismo orden, lo mismo, X más 8 es a X más 2. Y bueno, ahí viene el producto cruzado de X más 5 por X más 2, X por X más 8. Ya habíamos hecho uno similar a este. X por X, X al cuadrado, X por 2, 2X, 5 por X, 5X, 5 por 2, 10. Listo, multipliqué término a término. Aquí X por X, X cuadrado, X por 8, 8X. Y de inmediato simplifico los X cuadrados. Y como tenemos 2X más 5X, que son 7, paso al otro lado restando, 8 menos 7, 1X, y aquí me quedó el 10. Y me estaban pidiendo X, así que listo el ejercicio 13. Seguimos, tenemos acá entonces otro ejercicio con medidas 2, 3 y 4. Nuevamente, ¿cierto? En el enunciado vea que no me aparece que sean o que hayan líneas paralelas, pero nuevamente, como en un ejercicio anterior que hicimos, aparecen estos 90 grados. Y esos 90 me indican entonces que esas dos líneas son paralelas. Y por lo tanto podemos aplicar el teorema sin problemas. Ya, nos piden X. Ahora, ¿cómo sacamos ese trazo X? Ese es nuestro problema ahora. Vean de que aquí en este triángulo rectángulo se puede determinar la hipotenusa con ese trío pitagórico famoso que es el trío 3, 4, 5. Cateto, cateto, hipotenusa. ¿Ya? Si uno se lo aprende de memoria, el cateto 3, cateto 4 y hipotenusa 5, el trío 3, 4, 5, sirve para este tipo de situaciones. ¿Ven? Cateto 3, cateto 4, ¿cuánto vale la hipotenusa? 5. Y listo, y se acabó. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no me sé ese trío pitagórico? Bueno, tendré que usar el teorema de Pitágoras haciendo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado igual, no, X no, Y, esto lo voy a colocar Y porque ahí está X, ¿cierto? Y al cuadrado. O sea, si no me sé el trío voy a tener que usar el teorema, aplicarlo. 16 más 9 igual Y al cuadrado, 16 más 9, 25. Extraemos raíz cuadrada, raíz de 25 es 5 y obviamente que llegamos al resultado, al mismo que con el trío. Ya. ¿Y por qué convenía sacar ese trazo 5? Porque ahora yo puedo usar el trazo X y colocarlo en razón con el 5. X, todo este trazo en razón con este. Ya, pero ese orden que yo acabo de hacer, tengo que aplicarlo también en el mismo, al otro lado, ¿cierto? En la otra línea oblicua que tenemos. Ya, por lo tanto, si aquí dije X, o sea, el trazo completo, aquí el trazo completo va a ser 2 más 4, ¿sí? 6. Y si después dije 5, aquí tengo que decir 4. 4 por X, 4X. 5 por 6, 30. X, 30 partido 4, 30 dividido 4, que se puede simplificar por 2. 2 por 15 y 2 por 2 da 4.
15 dividido 2, 7,5 y 7,5 unidades. Listo. Ahí está el ejercicio entonces donde antes de trabajar con el teorema de Tales, ahí tuvimos que aplicar el teorema de Pitágoras. Seguimos. Ejercicio 15. AF paralelo con BE. Ya, me dan esas paralelas. Tengo las medidas. Esta es X, este es un 9, este es un 8 y ese es un 10. Tenemos entonces que determinar el valor de X. Y como tenemos esas líneas paralelas, sabemos que es aplicación del teorema de Tales, ¿ya? Y podemos entonces decir lo siguiente, ¿ya? 8 es a... pero este no lo sé, ¿ya? Como X es a 9, ya, pero aquí me está faltando este trazo para poder hacer eso. Entonces vamos a tener que determinarlo. O sea, nuevamente aquí, antes de ocupar el teorema Tales, voy a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para saber ese trazo, que le coloco I. A ver, trabajemos con eso. I al cuadrado más 8 al cuadrado igual 10 al cuadrado. Ahora alguien me podría decir, pero si yo me sé el trío pitagórico 3, 4, 5, como aquí la hipotenusa es 10, multiplico por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y la hipotenusa me queda 10, 2 por 5, 10. 6, 8, 10. Tengo 8 y 10. ¿Cuánto mide I? 6. Y listo, ¿no? Bueno, eso es para los que se saben el trío pitagórico. I cuadrado más 8 por 8, 64, 10 por 10, 100. Pasamos restando el 64. Esa resta da 36. Aplicamos raíz cuadrada, se elimina el cuadrado, queda ahí. Y raíz de 36, 6. Listo. Ya sabemos que la I es 6. Ahora sí aplico el teorema de Tales, haciendo la razón entre 8 y 6. 8 es a 6. Ya, la razón entre los dos lados de ese triángulo rectángulo. Recuerden que para hacer la otra razón, si yo partí con el trazo que mide 8, debo partir en la otra razón con lo que está en el mismo trazo AE. Ya, si usé el 8, ahora tengo que usar X. Y si después en el denominador coloqué 6, que es la I, en el otro debo colocar, en el mismo trazo está el 9, colocar el 9. Ya, 8 por 9, 72, 6 por X, 6X, y la X vale 72 dividido 6. Hacemos la división y listo. Ahí está el valor de X, que eso es lo que están pidiendo. 16. Tenemos los valores 25, 3,5. Aquí está el valor X, ¿ya? Y bueno, acá tenemos, y este otro valor que es un 7. Ya, eso es todo lo que tenemos. Nuevamente a B con CD son paralelas, así que es lo que estamos trabajando, así que tendría que quedarse eso. Y tenemos que determinar este trazo X, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a determinar? Porque yo podría hacer la razón 7, esa 3,5, esta razón acá, pero tendría que ser la misma acá, y este trazo no lo tengo y este tampoco, ¿ya? Pero podemos determinar este trazo, este que nos falta aquí, el trazo I. Claro, si ahí nuevamente tenemos esos 90 que nos permite trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Desarrollamos eso. 7 por 7, 49, 25 por 25, ya multiplicamos, nos da 625. Entonces I cuadrado es, lo voy a colocar 625 menos 49, 9 en 15, 6, 5 y 7 y 1, 6, 5 y 576 raíz cuadrada de, y por lo tanto I es, que multiplicado nos dé 576. Miren que 25 por 25 son 625, 576 un poco menos. ¿Podrá ser 24 por la terminación? Veamos los cálculos por acá.
24 por 24. 4 por 4, 16. 1. 4 por 2, no 9. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. 6, 17, 5. Eso, justo. Entonces la I es 24. Ya, ahora sí, ahora que sabemos que ese valor es 24, podemos entonces determinar, ¿ya?, el valor de la X que me están pidiendo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos plantear? Podemos hacer 7, ¿ya?, esa 24, es una posibilidad, ¿cierto? 7 esa 24 aquí, 7 esa 24, como 3,5 esa X, ¿ya? También podría haber sido 7 esa 3,5 como 24 esa X, que es lo que hemos estado ocupando habitualmente, ¿eh? Así que ya lo estoy usando de esta forma. 7 esa 24, dije, como 3,5 esa X. Y al final, como utilicen la razón, igual les va a dar lo mismo. 7 por X, 7X. 24 por 3,5, ¿ya? 24 por 3,5. 5 por 4, 22. 5 por 2, 2, 12. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6, 1, 7. 0, 4. Un lugar, la coma. Nos quedó 84. Y 84 dividido 7, eso es 12. Ya, listo. 16. 17. Nos quedan dos, ¿sabes? Porque tengo que llegar hasta el 18 en esta primera parte. Bueno, vamos entonces con lo siguiente. Nuevamente paralelas. Recuerden que hemos hecho esta razón X a X más 2 como X más 3 a X más 6. Pero yo puedo hacer otra si quiero. Si quiero puedo plantear X es a X más 3. Vean, estoy trabajando X con X más 3. Y ahora X más 2 con el correspondiente en la otra recta, que es X más 6. Y listo. Y ahora, producto cruzado, X por X más 6 igual X más 3 por X más 2. ¿Ya? Este es el tercero de este tipo que hacemos ya. X por X, X cuadrado, X por 6, 6X. Y aquí voy a multiplicar término a término. X por X, X cuadrado, X por 2, 2X. 3 por X, 3X. 3 por 2, 6. Y simplificamos. Como 2X más 3X son 5X, 6 menos 5 queda 1X y eso es igual a 6. Y vamos con el último ejercicio. 18. Están las paralelas correspondientes. Tenemos la medida ahí 8, 2, X y 5. Ya. Entonces, como todo este trazo me dicen que mide 8 y aquí tenemos una parte que mide 2, yo puedo concluir entonces que esto mide 6, ¿cierto? 2 más 6 me da 8. ¿Ya? Y entonces una vez que concluyo eso, por el hecho de haber paralelas, ya puedo aplicar el teorema sin problema, haciendo la razón de 2 es a 6, en ese orden, primero el 2, después el 6, entonces aquí primero X, después el 5. X es a 5. Y listo. 2 por 5, 10, 6 por X, 6X. Y X entonces vale 10 dividido 6, simplificamos por 2. 2 por 5, 2 por 3. 5 tercios, que lo dejamos ahí porque la división no da en forma exacta. Da decimal. Ya. Listo. Ahí entonces tenemos una primera parte realizada de este teorema. Y después va dando vueltas siempre en las mismas cosas, pero en la segunda parte, de este teorema, ya voy a colocar ejercicios en los cuales haya que pensar un poco más para poder cumplir con el objetivo que tiene la geometría. La geometría lo que tiene de objetivo es que la persona eleve su razonamiento. Y por eso que los ejercicios que sirven son aquellos en los cuales yo no llego y aplico el teorema directamente y se acabó. No, pues son aquellos en los cuales para llegar a aplicar el teorema tengo que pensar porque hay pasos previos que debo cumplir antes de ocupar ese teorema. Así que bueno,
Ahí trabajaremos eso en la parte 2. Por ahora quedamos aquí y seguimos avanzando, ¿ya? Y después vendrán más cosas geométricas. En vista, en vista ya está el teorema de Euclides. Nos vemos. Chao.